precisamente de Ametic agradecidos por la respuesta que ha tenido la convocatoria de esta jornada. Vamos con unos minutos de retraso, voy a ser breve en la introducción, dando las gracias al Mineco, al Ministerio de Industria y a sus órganos ejecutores, particularmente Red.es y CEDETI, y por supuesto también al Ministerio de Hacienda que nos acompaña. Permítame hacer en el papel de Ametic una brevísima introducción de foto de situación de cómo estamos viendo las circunstancias en este momento. Conocen que estudiamos el sector, publicamos nuestros datos y presentamos a finales del año pasado los resultados del año 2013 del sector TIC y un análisis, y es la primera vez que se hacía para intentar de información en tiempo real o prácticamente tiempo real, un análisis de tendencia del primer semestre de 2014. Los resultados de 2013 fueron desoladores. Una caída en el sector del 4,7% y el primer semestre del 2014 no indicaba mejoría, una caída del 3,3% acumulado, lo cual ya representaba para el sector hipersector de tecnología de información y comunicaciones una caída agregada en los últimos 6 años del 20%. En ese escenario, pues la verdad, muy preocupante. ¿Qué ha ocurrido o qué estamos percibiendo en estos últimos meses? Seguimos analizando el sector en tiempo real y sí podemos transmitir que empezamos a apreciar una especie de punto de inflexión que se está situando en el último trimestre del 2014. Acabo de regresar, hemos tenido una delegación que hemos estado visitando el Mobile World Congress, los datos que nos llegan, el análisis, y yo sinceramente lo que aprecio es que lo que ha aparecido en el Mobile World Congress es un toque de optimismo. Se aprecia una sensación de auténtica locura fuera de Europa de crecimiento del sector, los ánimos van un poco mejor. Cuando uno habla con las empresas grandes que tiran del ecosistema, confiesan que su facturación en Europa no llega al 20% con respecto a sus totales mundiales. En definitiva, lo que se aprecia es que se están produciendo cambios tecnológicamente disruptivos. Las tecnologías que se han visto en Barcelona este año son diferenciales, van a ocurrir cosas diferenciales y Europa se está quedando un poco atrás. La nueva Comisión Europea se eligió en mayo, no se ha puesto en marcha, están con sus planes, parece que el Mercado Digital Único Europeo tendrá un primer plan en mayo. Sin embargo, los pilares que construyen este Mercado Digital Único Europeo se están dando de plazo hasta finales del 2016 para articularlo, lo cual parece un poco incoherente, mientras vemos qué ocurre en Estados Unidos, que ya cabalgan con sus modelos de red y con sus apuestas personales y particulares dentro del país. En este escenario, ¿cómo vemos la situación del sector TIC en Europa y particularmente en España? Pues vemos que parece que hay una convergencia de mejor ánimo, hay una convergencia de fondos disponibles. Con un poco de esperanza podemos pensar que en mayo tendremos un principio de marco regulatorio que se espera en el mercado digital único y europeo y que tenemos una obligación como sector que cumplir, que es conseguir aprovechar este poquito de aire que parece que llega para tratar de navegar en la dirección correcta. En este ámbito hemos oído a la Secretaria General y complace ver la especialización de la Administración, como decía Luis Fernando, la empatía, y lo tenemos que hacer entre todos. Yo creo que hay una serie de recomendaciones que ha hecho la Secretaria General. Como sector tenemos que hacer bien nuestras tareas, intentar reducir la carga burocrática, intentar hacer las cosas bien a la primera. No obstante, nosotros como sector también tenemos alguna petición que hacer a la Administración. La Administración, yo creo que hay que intentar canalizar los fondos a la mayor brevedad, hacer un esfuerzo colectivo. Esa empatía y ese trato lo representa un poco el volumen de atención y cómo funcionan los retornos de los programas en los que participamos. También en la Administración, y me consta que hacen todo lo que pueden, pero hay que seguir progresando. Está empezando a haber, esto lo dijo el Ministerio de Hacienda, alguna dificultad. Perdón. Bueno, el Ministerio de Hacienda por aquí. Alguna dificultad que yo estoy seguro. Somos todos, sobre todo los que pagamos los primeros. Entonces, una vez pagado, lo que sí agradeceríamos parece que hay un principio de dificultad con el tema de las bonificaciones a la seguridad social. Seguro que se resuelve porque es que nos va la vida en ello, a todos. Hay una serie de cosas porque nosotros esperamos que se puedan resolver con brevedad. Otra preocupación, y pongo aquí de manifiesto, a quien nos puede ayudar dentro de la Administración Pública es el tema de los CNAE, de los Códigos Nacionales de Actividades Económicas.
Hay convocatorias de los órganos públicos a las que no podemos participar como sector porque no se están incluyendo los CNE. Tenemos una petición hecha a la Secretaría General de Industria, queremos hablar con el Instituto Nacional de Estadística. Por favor, a todos los que se ocupan de estos temas, un poco de sensibilidad, porque es que hay sencillamente empresas del sector que no pueden participar. Cuando hablamos, y el dato lo conocíamos, se ha producido, y eso es indispensable para el país. Tenemos que ser todos conscientes de que es fundamental para la salud empresarial, industrial y económica del país que la inversión privada en I+D+I supere a la inversión pública. Lo que ocurre es que el sector TIC está fuera de toda duda. Somos el 30% de la inversión en I+D+I del país, luego es evidente que los que estamos tirando del carro en gran medida somos nosotros. Lo único que estamos solicitando de la Administración no son ayudas públicas especiales, sino que entre todos engrasemos el sistema, porque este sector sí puede y debe tirar de la economía y tenemos que conseguirlos entre todos, porque este viento, sinceramente, la parte positiva, he notado un poco de oxígeno en el ambiente. La parte negativa, y también la dicen las grandes multinacionales, podemos no llegar. Cuando uno ve cómo era la configuración del mercado TIC en Europa hace 15 años, ¿quién se acuerda? Siemens, Nokia, Ericsson, pues todas empresas pues que o están con dificultades o sus negocios ya están fuera de Europa. Entonces, si queremos recuperar todo eso, yo creo que tenemos una obligación como sociedad, como industria y como Estado. No me entretengo más, doy las gracias a todos los participantes, espero que la jornada sea provechosa y vamos a empezar a hablar del tema de ayuda. Como vamos ajustados de tiempo, pues brevedad y eficacia, por favor, y adelante. Gracias. Gracias, director. Gracias a METIC por contar con la presencia de la Dirección General de Fondos Comunitarios, a la cual represento hoy, para contaros cuáles son las oportunidades que hay en el periodo 14-20 relativas a I+D+I. Podríamos hablar de I+D+I, podríamos hablar de TIC también, porque realmente son dos de las prioridades que van a contemplar los fondos europeos, como ahora comentaré. Es verdad que hemos tenido una época de crisis muy difícil, es verdad que los fondos no son fáciles los que tengan. ¿Hay alguien que tenga experiencia en gestión de fondos? Sí, los fondos son muy difíciles de gestionar. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que los fondos europeos para España van a ser muy considerables todavía. A mí a veces me dicen, ya España no tiene fondos, ¿no? Digo, bueno, somos el tercer país de la Unión Europea en volumen de fondos, después de Polonia y después de Italia. Pero España tiene todavía un volumen importantísimo de fondos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Esta va a ser parte de mi charla, porque no puedo contar todo lo que vamos a hacer, me voy a limitar exclusivamente a qué vamos a financiar en el ámbito de I+D+I. Me referiré también a la parte de TIC y casi aquí podría acabar mi ponencia, porque realmente los que lo van a hacer son los organismos intermedios como CEDETI, como el Ministerio de Industria, como la Secretaría de Estado de I+D, con las líneas que ha comentado ya la Secretaria General, pero como ya que estoy aquí, pues voy a comentarles un poco cuál es el contexto de los fondos para que, bueno, por lo menos tengan esa visión un poquito más general. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en un momento muy interesante de la política de cohesión europea. Hemos estado 3 años trabajando en la negociación del futuro periodo de programación. ¿Esto qué ha supuesto? Hemos primero negociado y aprobado el presupuesto de la Unión Europea para 2014-2020, de forma que ya sabemos cuánto va a Horizonte 2020 y cuánto va a fondos estructurales. Después hemos negociado y aprobado artículo por artículo los reglamentos que regulan estos fondos, que como digo no son complejos de manejar y más lo van a ser en el futuro. Esto a 28 Estados miembros ha sido verdaderamente un ejercicio muy tedioso, muy difícil, ¿no? Pero bueno, tenemos reglamentos, que es el punto de partida. Y hemos negociado y aprobado también un documento que no sé si habrán oído hablar de él, es el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, que es el documento que desarrolla cada Estado miembro, donde dice qué es lo que va a financiar, es estratégico a grandes rasgos, ¿no? Y qué no. Y ahora estamos en el siguiente escalón de programación, que es los programas operativos, donde ahí ya sí que tienen información de cuáles son las iniciativas que vamos a financiar, con qué organismos intermedios y con qué importes ya mucho más concreto.
España tiene alrededor de 60 programas operativos financiados con diferentes fondos. Yo voy a hablar hoy únicamente del FEDER. En el FEDER tenemos 22 programas, de los cuales 9 ya se han aprobado. Se ha aprobado el Programa Operativo de Crecimiento Inteligente, al que no sabemos cómo llamarle, le llamamos POCINT, primero era POCI, pensábamos que no era muy... Bueno, el POCINT. Y se han aprobado, aparte del POCINT, otros 8 programas operativos regionales. Me referiré también brevemente a ellos porque hay muchas oportunidades también ahí de financiación de I+D+I y de TIC. Y estamos trabajando en los restantes 13 que nos quedan todavía por negociar, uno nacional y el resto regionales. Bien, contextualizar un poquito el acuerdo de asociación. El acuerdo de asociación, como he dicho, es el documento estratégico, lo tienen disponible en la página web de la Dirección General de Fondos Comunitarios. Recoge la estrategia de inversión de estos 4 fondos. Ya no vamos a recibir fondo de cohesión, por eso son 4, no son 5. Vamos a recibir FEDER, Fondo Social Europeo, FEADER y Fondo de Pesca. Se han puesto todos dentro de un único documento porque la Comisión, consciente de las restricciones presupuestarias y de que hay que hacer más con menos, lo que está intentando es evitar duplicidades, explotar sinergias, eso tan difícil que nos dicen también, yo siempre que veo a Serafín digo, ¿cómo explotamos sinergias entre fondos y Horizonte 2020? Me dice, imposible. Digo, bueno, pues tenemos una red donde vamos a intentar avanzar en eso, ¿no? Para hacer más con menos, evitar duplicidades y evitar financiar lo mismo por diferentes vías. ¿Quién financia la I+D de estos 4 fondos? Pues además del FEDER, que es donde me voy a centrar yo hoy y donde se van a centrar todos los ponentes que vienen detrás y que tienen en alguno de sus programas esa coletilla de financiado con FEDER, también financia I+D+I el Fondo Social Europeo, que es la parte del talento que nos ha contado la Secretaria General. Hay becas, hay ayudas, hay financiación de parte del sueldo para incorporar tecnólogos en las empresas, con lo cual Fondo Social también apoya la I+D+I desde la parte de las personas. FEADER, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, también tiene una dotación más pequeña que la de FEDER, pero también apoya la innovación en el ámbito rural. O sea que si ustedes ven alguna conexión entre las TIC y el desarrollo rural, pues ahí también habrá oportunidades. Y sobre todo, el fondo más importante en el ámbito de la I+D+I en el siguiente periodo de programación es sin duda el FEDER. Estas son las dotaciones, bueno, sí lo ven porque tienen pantalla. El acuerdo de asociación representa un montante de 36.000 millones de euros, que es una cuantía todavía muy considerable, como he dicho. No es verdad que España ya no tenga fondos. España tiene un montón de fondos que gestionar y el fondo más potente es precisamente el que nos ocupa hoy, que es el FEDER, con casi 20.000 millones de euros. Después FEADER y Fondo Social están en el entorno de los 8.000 y el Fondo de Pesca es más especializado y es mucho más pequeño. Para facilitar, como decía, una estructura común, los reglamentos se han estructurado en base a esto que se llaman objetivos temáticos. Hay hasta 11, en España no vamos a usar el 11, que es una cosa, capacidad institucional, pero sí vamos a invertir en los otros 10. ¿Esto qué tiene de importante? Bueno, varias cosas. Por un lado, el FEDER puede invertir en cualquiera de los 10 objetivos temáticos, mientras que Fondo Social se concentra únicamente en los objetivos de empleo, educación e inclusión. Pero como ven, los 4 primeros están subrayados, están coloreados en azul. ¿Por qué? Porque se ha introducido en los reglamentos un principio que se llama concentración temática, que obliga a concentrar el FEDER, una mayoría de los fondos FEDER, en esos 4 objetivos. La buena noticia es que el primero es I+D+I. La segunda buena noticia es que el segundo es TIC. Y además es buena noticia porque en un primer momento la concentración temática excluyó a las TIC. En la negociación que he comentado de los reglamentos con 28 Estados miembros, pues muchos nos quejamos y dijimos que TIC tenía que estar porque era un soporte fundamental para la innovación, para la competitividad empresarial y que no tenía sentido que estuviera la innovación, que estuvieran las PYME y no estuvieran las TIC, ¿no? Y entonces finalmente ese objetivo se incluyó. Y para que vean cómo es de importante, las regiones más desarrolladas,
que en política de cohesión saben que hacemos esta clasificación, las regiones más ricas tienen que invertir un 80% como mínimo del FEDER que reciben en esos 4 objetivos temáticos. Eso ha supuesto un cambio brutal en el perfil inversor de este fondo FEDER en España. En el 14-20, y nos ha costado mucho tiempo explicárselo a Medio Ambiente y muchas horas explicárselo a Fomento, no vamos a financiar puertos, no vamos a financiar aeropuertos, carreteras, algo de corredor atlántico-mediterráneo, pero realmente el cambio ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque este principio de concentración temática en un país desarrollado como el nuestro nos ha obligado a concentrar los fondos en lo que llamaríamos economía del conocimiento y bueno, también en el objetivo 4 de potenciar una economía baja en carbono. ¿Y quién pierde? Bueno, pues pierde el medio ambiente, pierde la biodiversidad, pierde el saneamiento y depuración de agua, aunque algo vamos a hacer, las desaladoras, todo lo que es gran infraestructura. Que además la Comisión, cuando habla con España y oye lo de infraestructuras, pues se le ponen los pelos de punta y entonces la negociación en ese sentido pues ha sido mucho más dura de lo que en otros países seguro que ha sido, ¿no? Estamos castigados con las infraestructuras. Menos mal que mi director es ingeniero de caminos y hace lo que puede. Pero bueno, las oportunidades del FEDER van a estar en esos 4 objetivos. Esta es la asignación del I+D+I para los 4 fondos en el acuerdo de asociación. Son más de 4.500 millones de euros, 4.623, que vamos a dedicar al objetivo de I+D+I. Al de TIC, como ven, unos 2.000 millones de euros. Y luego, para que vean cómo ha cambiado el perfil en general de los fondos, el tercer objetivo es el que más dinero tiene como dotación financiera, con 6.000 millones de euros, que es la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Este ha sido, yo diría, el leitmotiv de la Comisión a lo largo del proceso de negociación, que quieren que los fondos se dirijan al tejido productivo, no que se dirijan a la administración para que haga una carretera y que luego ya pues los beneficios, no. Tienes que financiar innovación, tienes que financiar a las pymes, tienes que recuperar a España, ¿no?, de la crisis, con lo cual la negociación ha ido muy orientada también a buscar este tipo de inversiones. Estos son los 22 programas a los que me refería antes. 2 nacionales, el crecimiento inteligente y crecimiento sostenible. El de crecimiento inteligente se ha aprobado hace 2 semanas y es el que yo creo que a ustedes les interesa, que deben tenerlo por lo menos ahí como referente, ¿no? Va a financiar la I+D+I, las TIC y la competitividad de las pymes, es decir, los 3 primeros objetivos de la concentración temática. El de crecimiento sostenible está un poquito más pegado al terreno y tiene ahí un poquito cajón desastre también, pero financia transporte, medio ambiente, economía baja en carbono y un eje urbano también muy interesante. Está todavía en fase de negociación, pero en el eje urbano va a haber también muchas oportunidades para el desarrollo de Smart Cities como proyectos integrados. Luego tenemos otro programa operativo, gestionado por el Banco Europeo de Inversiones. Es un programa operativo que se llama Iniciativa PYME, que se aprobó antes de final de año. Y es un instrumento financiero orientado a, pues lo que decía la secretaria general, conceder garantías a las pymes para que puedan acceder a la financiación con mayor facilidad. Son 800 millones de euros ese programa y ya está a punto de ponerse en funcionamiento. Se está seleccionando la entidad financiera que lo va a poner en marcha. Y luego tenemos 19 programas regionales, 1 por comunidad y ciudad autónoma, y todos financian también I+D+I y TIC. Me refiero yo al primero de ellos, ¿vale?, que es el que es de nuestra competencia directa, crecimiento inteligente. Este programa es un programa muy concentrado en 3 objetivos, que la Comisión también nos ha dicho, bueno, ya dejar de seleccionar 800 objetivos diferentes, donde al final pongo 2 euros en cada uno y el impacto pues no se ve. Y entonces nos ha estado obligando a concentrar, en base a este principio de concentración, haz cosas grandes, haz cosas más importantes con una dotación económica suficiente para que tenga un impacto y puedas de verdad resolver un problema o una situación, en lugar de hacer programas con muchísimos objetivos diferentes. Esto lo hemos concentrado mucho. Realmente casi toda la financiación, ahora veréis, va al objetivo de I+D+I, menos a TIC y menos a PYME. Aún así, como ya habéis visto el panorama global,
las pymes es el objetivo que mejor dotado está en el conjunto de los fondos. Y como no queremos hacer todos de todo, pues este programa se ha especializado un poquito más en I+D, algo menos en TIC, que también van a hacer mucho las comunidades autónomas, y algo en PYME. Y he puesto ahí en esos elipses azules quiénes son los organismos intermedios que van a ejecutar las convocatorias que están dentro de ese programa. Un programa operativo, los que no lo conozcáis, no es nada, es un metaprograma. Nosotros vamos seleccionando pues al Minetur, que tiene una convocatoria que cumple con los objetivos de este programa y de la comisión, seleccionamos a CEDETI, que tiene un montón de líneas, y las cofinanciamos. Pero realmente para el beneficiario último, para la empresa, es transparente. O sea, ustedes le dan una subvención, pues diría que hasta le da igual si está cofinanciada con fondos o no. No le va a dar igual porque van a tener más requisitos reglamentarios y lo van a sufrir, pero hay que decir que en el fondo para la empresa los fondos deben ser transparentes. Es cierto que si no estuvieran los fondos haríamos menos cosas, porque hay veces que con las restricciones presupuestarias pues los fondos nos dan ese aire de que voy a recuperar parte de la inversión y sujetan en cierta medida el presupuesto. En estas épocas de restricciones presupuestarias, bueno, yo por eso cuelgo de la Secretaría de Estado de Presupuestos, siempre decimos, esto que está cofinanciado con fondos no se puede eliminar, porque los fondos luego hay que retornarlos. Si me quitas el programa, pues no tengo cómo ejecutarlos, ¿no? Entonces los fondos realmente financian actuaciones pues de CEDETI o de industria que ya existen, pero las amarramos. Esta es la distribución financiera, 2.800 millones para I+D+I de este programa, de un total de casi 4.000 millones. Estos 2.800 se dirigen en más de un 50% a las empresas. Esa fue la condición de la Unión Europea para aprobar el programa, que una mayoría se quedara o fuera directamente dirigida al sector privado. Hay otra parte que es verdad que financia investigación más básica en universidades, que apoya el desarrollo de las grandes instalaciones, de las ICTS, las ESFRI, pero de ahí más de 1.400 millones van directamente dirigidas a las empresas. ¿A través de qué líneas de actuación? Aquí están representadas las líneas que vamos a financiar con fondos que CEDETI va a adelantar y que él va, luego a recuperar la parte que viene de fondo FEDER. El CEDETI en este programa ha incluido estas 4 líneas. Uno es un fondo de colateral, es un instrumento financiero que va a permitir otorgar esas garantías a las empresas que pidan un proyecto CEDETI, una subvención o un préstamo CEDETI. Así se complementa la ayuda CEDETI, proporcionándole las garantías que él necesita en base a su gestión de riesgos para conceder esa financiación. Hay otra línea que es línea de financiación para la innovación y modernización tecnológica, que lo que trata es pues, que las empresas innoven y que incorporen, me parece que lo ha mencionado la Secretaria General también, ayudas reembolsables con el objetivo de que se apliquen tecnologías innovadoras que mejoren la competitividad empresarial. Proyectos de I+D+I en empresas, que CEDETI viene haciendo tradicionalmente, y también el proyecto, la iniciativa Neotec, que como ha dicho la Secretaria General está reformulándose, y en este caso se trata de apoyar a empresas de base tecnológica. Tenemos otros organismos que participan en esta parte de la I+D privada, que es el Consejo Superior de Cámaras, con un proyecto de una convocatoria de apoyo a las empresas, a las PYME, para que innoven constantemente, tanto de sensibilización como para ayudarles a preparar planes de innovación. Del Ministerio de Economía, propiamente dicho, de la Secretaría de Estado de I+D+I, hay 2 líneas dentro de esta parte empresarial. Una es proyectos de I+D+I, pero tienen que ser en colaboración de empresas con organismos de investigación. Muy importante, se está trabajando para que las empresas colaboren, para que la transferencia de tecnología de verdad sea una realidad. Otra, compra pública innovadora, que viene, yo creo que está Luis Cueto, ¿no?, participando en este seminario, y él os la contará mucho mejor que yo. Es de verdad una manera también diferente y con mucho potencial para ejercer ese efecto tractor desde las administraciones. Una línea de ICEX para promocionar que empresas internacionales establecidas en España desarrollen más proyectos de innovación.
Y por último, un programa de ayudas a proyectos de I+D del sector TIC, del Ministerio de Industria, que está dentro de la acción estratégica de Economía y Sociedad Digital. Pues estas son a grandes rasgos las iniciativas que están dentro de este programa que financia la I+D en el ámbito de la Administración General del Estado. Y solo, aprovechando que no había representantes de las comunidades autónomas, para terminar, ¿qué van a financiar las comunidades autónomas en I+D+I? Van a financiar, no sé si habrán oído hablar, las estrategias regionales de especialización inteligente. Esto es una condición que ha impuesto la Dirección General de Política Regional de la Unión Europea como condición ex ante para financiar con el FEDER investigación y desarrollo. Entonces, han estado 2 años prácticamente todas las comunidades autónomas desarrollando sus RIS3 con el fin de recoger ahí cuáles eran los dominios tecnológicos, los sectores tecnológicos punteros. Es como decía la Comisión, como seleccionar los deportistas ADO, pues los que te van a representar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Pues bien, de toda la innovación que hace una comunidad autónoma, de todos los ámbitos, ¿cuáles crees que van a ser los que te van a soportar en tu competitividad futura? Un ejercicio muy difícil, por otro lado, porque como es de concentrar, pues te dejas fuera a quien no se quieren dejar fuera. Y ahí tenemos pues buenos ejemplos. Baleares está muy centrado en todo el tema turístico, Navarra en temas de salud. Hay muchas comunidades autónomas que han incluido las TIC también como uno de los dominios de especialización a futuro, con lo cual en las comunidades autónomas tenéis que saber únicamente esta idea. Los programas regionales van a financiar en I+D+I solo todo o parte, dependiendo de los fondos que tengan, de las estrategias regionales, con lo cual si echáis un vistazo a las estrategias, a las RIS de las comunidades autónomas, podréis ver cuáles son las que hacen un mayor hincapié en qué dominios, y si me interesa, pues muchas, como digo, las TIC son una tecnología facilitadora, o ya no sé cómo llamarla, pero desde luego transversal, que muchas han elegido. Y bueno, pues nada más, yo creo que esta visión se completará con las ponencias que van a hacer posteriormente los diferentes ministerios y los organismos que participan en los fondos. Y bueno, animarles a consultar pues las RIS, los programas que los vamos a ir poniendo a disposición en la página web del Ministerio de Hacienda. Y bueno, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, María. Yo en primer lugar lo que quiero es agradecer y que transmita por favor el agradecimiento a la Secretaría General de Programación y Evaluación por un elemento que me parece crítico para el sector, que ha sido la defensa, y lo conocemos, de que los objetivos TIC y los objetivos de I+D+I se mantengan en el top de los programas, y me parece esencial. Ahora tengo una petición, que es agradecer esa labor de evangelización, esa labor didáctica en los distintos ministerios, porque nosotros estamos ya trasladando ideas de proyectos tractores que se podrían implementar, por ejemplo, en fomento, y se necesita un poquito más de desarrollo de estas ideas, ¿no? De que esas inversiones se tienen que canalizar a proyectos con alta componente TIC, alta componente innovación. Estamos hablando de cómo convertir en infraestructuras inteligentes de transporte, por poner un ejemplo, corredores como el del Mediterráneo, y es esencial que lo acaben de entender. Nosotros estamos trabajando en esa línea. Cualquier labor didáctica por vuestra parte será bienvenida. A continuación doy la palabra a Antonio Alcolea, según marca el orden. Antonio, por favor. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por invitarnos a esta jornada y bueno, tener la oportunidad de contar lo que queremos hacer, ¿no? Cuál es nuestra contribución a los programas operativos FEDER y clarificar quizás algunas dudas que pueda haber, ¿no? Yo quiero ser rápido y breve, sobre todo para dar la oportunidad de hacer preguntas al auditorio, que supongo que alguna habrá. Nuestra contribución al programa operativo de crecimiento inteligente, como ya la verdad que viene muy bien, porque no hemos hablado, pero es la continuación perfecta de la presentación anterior. Nosotros
Participamos dentro del programa operativo Crecimiento Inteligente, dentro del objetivo temático número 1, y en particular en el objetivo estratégico de impulso y promoción de actividades de I+D, y en la prioridad de inversión de fomento de inversión empresarial. Nosotros realmente somos una de las iniciativas que van a permitir alcanzar los objetivos que se estaban planteando previamente, ¿no?, de retornos financieros. Esto es así, ¿no? Sí. Vale. En particular, nuestro compromiso es en la medida número 11 del programa de ayudas de proyectos I+D, que es la tradicional acción estratégica de economía y sociedad digital, y donde hemos hecho realmente pues una propuesta conservadora, todo hay que decirlo, de inversión de unos 300 millones de euros, con unos retornos esperados de un 67% en cuanto a retornos de cofinanciación, ¿no? Estos compromisos los vamos a aplicar fundamentalmente únicamente en las regiones que aparecen en el gráfico. Esto se ve, ¿no?, sí, en el gráfico. En particular en Andalucía el 31%, en Galicia el 19%, Madrid y Cataluña el 10%, y luego el resto de regiones con una participación más baja, como puede ser País Vasco 4%, Murcia, Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Esto es la parte que cofinanciaremos de las líneas de la acción estratégica de economía y sociedad digital, pero evidentemente las líneas de esta acción estratégica tienen un presupuesto mucho mayor y una inversión de financiación de la I+D del sector TIC bastante más significativa, ¿no? Al participar dentro del objetivo temático número 1 y en particular al haber varios agentes que también van a estar realizando acciones, como es lógico y yo creo que un poco en línea de lo que ha dicho la Secretaría General, pues va de suyo que tengamos una coordinación exquisita entre todos los distintos agentes, en todos los distintos instrumentos, para evitar solapamientos, para conseguir la máxima eficacia de esas inversiones y para que realmente podamos cubrir todas las necesidades que tienen las empresas y los proyectos de I+D en España, ¿no? Nosotros desde luego tenemos ese compromiso de alcanzar ese nivel de excelencia en la coordinación que creo que es lo menos que se puede esperar de la administración pública. Entonces, como comentaba, nuestro principal instrumento va a ser la acción estratégica, que es como se llama ahora. Antes era el Plan Avanza y bueno, pues ahora se llama acción estratégica. No sabemos a partir del 2016 cómo se llamará, pero esperemos que se siga llamando igual, más que nada porque ya las aplicaciones informáticas no soportan tantos cambios y necesitamos también un poco de estabilidad en este asunto marketingiano, nunca mejor dicho. Y fundamentalmente, si eso sí que quería hacer una incidencia, es decir, dado que nos dedicamos al I+D, pues nosotros consideramos que las tecnologías TIC de referencia, a las cuales tenemos que darle un especial peso, son tecnologías facilitadoras, tecnologías esenciales, que son la base y el motor de toda la transformación de la economía. En particular, nosotros estamos impulsando mucho tecnologías de cloud, de big data, ciberseguridad, Internet de las cosas, Internet del futuro, tecnología de lenguaje y 5G, etcétera, todo lo que vaya a ir surgiendo. Sensorización, por ejemplo, etcétera. Quería hacer esta incidencia porque hasta ahora ha habido cierta confusión en las áreas temáticas o las prioridades temáticas de las convocatorias de la Secretaría de Estado, donde hemos mezclado quizás retos con tecnologías de clave, ¿no? Y bueno, eso sí que era algo que queríamos nosotros a partir de este año intentar ya ir clarificando e ir asegurándonos que para todo aquel que quiera presentarse a estas convocatorias pues tengan claro qué es lo que realmente queremos financiar y qué tipo de tecnología y en qué fases son las que queremos financiar. Para que tengamos una idea de dimensión, estos son los resultados de las convocatorias de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital en los años 2012, 13 y 14. Como podéis apreciar, pues estamos rondando entre los 200 millones de euros al año de ayuda, prácticamente pues un
100 millones de euros de subvención y casi 500 millones de euros de préstamo. Hemos financiado 793 proyectos en estos 3 últimos años y en particular hemos una media aproximadamente de 300 empresas distintas que han sido beneficiarias de ayudas cada año dentro de la Secretaría de Estado. Como veis, estos datos en relación con los compromisos de cofinanciación son muchísimo más elevados de los que inicialmente está previsto en el programa FinFED. Y ahora ya es cuando entro, como también decía la Secretaria General, entro a hacer la publicidad de nuestro libro, ¿no? ¿En qué estamos trabajando ahora mismo? Pues estamos trabajando no es un rediseño, pero sí es un reenfoque de la acción estratégica. Yo creo que todos compartimos que la necesidad o la idea de que las tecnologías de la información están llamadas a ser esenciales para el desarrollo económico, que son claves para la transformación de muchos sectores tradicionales y la competitividad del país. La Unión Europea en ese sentido también está avanzando con su velocidad. Eso ya no forma parte de la situación de contexto. Pero nosotros lo que queríamos es intentar maximizar el impacto de los instrumentos de financiación que estamos empleando en la Secretaría de Estado. Venimos de una época en la que los programas eran los que eran y se trabajaba de esta manera, pero creemos que ahora mismo había que intentar alinear más estos instrumentos a agendas estratégicas de innovación, a reflexiones profundas y realmente consensuadas entre la industria y las propias administraciones y el sector académico también, evidentemente, sobre qué realmente, cuáles son las tecnologías de apuesta de este país, las tecnologías donde merece la pena hacer una inversión importante, más especializada, más sectorizada posiblemente, pero con más recorrido y con más estabilidad. Es decir, instrumentos que permitan a una empresa percibir que va a haber un apoyo durante todas las fases del desarrollo de la I+D hasta su comercialización y puesta en el mercado. Y eso quizás es algo que hasta ahora hemos estado realizando de forma segmentada y con distintos agentes, cada uno poniendo su instrumento pero sin tener una foto estratégica global. Y de esa perspectiva es algo que queremos nosotros introducir dentro del contexto de la acción estratégica para el año 2016. Estamos trabajando ahora y también esto es una invitación a todo el sector a participar en este tipo de iniciativas. Por otro lado, también queremos intentar centrarnos en proyectos de gran impacto. Sí, yo creo que hay muchos instrumentos que pueden financiar a las empresas, su innovación, los tipos de interés ahora están muy asequibles, pero sí que es cierto que quizás el papel donde la exante la contribución de análisis exante que puede realizar la administración está quizás en detectar este tipo de grandes proyectos de impacto y estas iniciativas de industrialización o reindustrialización digital. Smart City es un ejemplo, ¿no? Es decir, venimos de un mundo donde hemos estado trabajando en la I+D de sensores, de distintas piezas, de temas de comunicaciones, de protocolos de comunicación, y ahora lo ponemos todas esas piezas conjuntas y le damos una coherencia y lo proyectamos dentro de un proyecto de transformación, como es el proyecto de transformación de las ciudades digitales. Bueno, ¿por qué no podemos hacer eso también en otros sectores industriales? En otros sectores industriales donde realmente nuestra colaboración podría ser, no solamente de ser meramente un proveedor, sino ser también un agente importante de ese cambio, de esa transformación económica. Entonces, hay cierta tendencia ya a denominar esto Industria 4.0 y es algo en el que nosotros también quisiéramos trabajar y tener la oportunidad de poder orientar los esfuerzos de los programas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones precisamente en apoyo a este tipo de iniciativas que pertenecen a otros sectores de forma natural, pero que de alguna manera el sector TIC está llamado a tener cada vez un peso más específico. Otro de los retos que tenemos para este año, de cara a que en el año 2016 tengamos mejores instrumentos y también, como mencionaba la Secretaría General esta mañana, ¿no? Es decir, nuevos instrumentos de financiación.
trabajamos con subvenciones y préstamos, una ley de subvenciones que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, evidentemente. Necesitamos otro tipo de instrumentos de financiación que nos ayuden a proyectar o ayudar a las empresas con más flexibilidad, con más rapidez, con participación privada. Estamos hablando de que queremos impulsar la participación privada en la I+D, pero a lo mejor no tenemos instrumentos donde fácilmente la participación privada pueda entrar a compartir riesgos con la Administración, como decía también la Secretaría General esta mañana. Es decir, está bien que queremos quitar las garantías, pero compartamos también los riesgos de los problemas que tenemos. Aquí tenemos un gran reto y bueno, estamos trabajando para intentar conseguir este tipo de flexibilizaciones. Otro de los retos es el alineamiento con el mercado único digital, esta iniciativa de la Comisión Europea que está llamada a repensar toda la regulación en torno a la economía digital, que supuestamente debería ser digamos, la iniciativa estratégica que marque la agenda de la Comisión Europea para los próximos años, y que de alguna manera nosotros debemos de trasladar finalmente dentro de la agenda digital para España, ¿no? Estamos trabajando con la Comisión Europea, estamos trabajando en identificar las posiciones españolas en este mercado único digital, y bueno, esperamos que esa propuesta que se presente en mayo pues ayude también a reforzar las iniciativas nacionales y también a suponer un apoyo para este tipo de acciones. Y bueno, y todo esto se tiene que materializar finalmente en una nueva orden de bases, evidentemente para las acciones de nuestra acción estratégica, pero también posiblemente a la posibilidad de crear nuevos programas o nuevas iniciativas dentro de la Secretaría de Estado que complementen las acciones de I+D que estamos ya desarrollando. Entonces esto es en cierto modo nuestra hoja de ruta, ¿no? Y creo que hoy era un día excelente para poderlo compartir con todo el sector. Solamente una referencia, por ejemplo, cuando hablamos de Industria 4.0, aquí tenéis, no sé si se ve suficientemente bien, el lugar donde estamos según los datos de fuentes de la OCDE, ¿no? Y de otros informes del sector. Es decir, tenemos un reto muy importante por delante, y aquí yo creo que el sector TIC es el que tiene que identificar ese punto rojo y llevar a la industria española realmente al cuadrante que le pertenece, que le corresponde, ¿no? Es decir, yo creo que hay países que ya llevan este asunto muy avanzado, y nosotros tenemos que coger velocidad. Bueno, y respecto a lo que ¿qué vamos a hacer este año? Que supongo que será lo que todos dirán, bueno, no lo va a contar, pues sí, bueno, algo voy a contar. Este año nos lo marcamos como una transición hacia este modelo que nos queremos plantear, que sería ya de más estabilidad, y que nos gustaría que fuese ya un modelo de futuro. Es una iniciativa de transición focalizada fundamentalmente en investigación industrial y desarrollo experimental. Vamos a intentar que sea un instrumento común para todos los ámbitos de actuación y todos los tipologías de proyectos, también por simplificación y por economía de gestión, pero también porque creemos que ayuda mucho más a planificar la I+D el tener claro que tienes un instrumento de propósito general y no tienes distintos sabores del mismo instrumento o empaquetamiento del mismo instrumento para hacer exactamente lo mismo. Queremos también aumentar la subvención, aumentar la intensidad de subvención y la intensidad de ayuda dentro, evidentemente, del marco europeo, para precisamente reforzar nuestra apuesta y nuestra contribución a la parte de I+D, ¿no? Que es donde realmente, de forma natural, se encuentra este programa. Vamos a adoptar buenas prácticas europeas y también de nuestros colegas del Ministerio de Economía y del CEDETI, con el cual tenemos una estrecha relación de coordinación y cooperación en un convenio que hemos firmado entre los dos ministerios, que precisamente nos permite compartir este tipo de experiencias y hacer que por lo menos tengamos cierta armonización de criterios y cierta coherencia en la planificación.
Vamos a mejorar la calidad de la evaluación. Eso creo que puede ser una queja que hemos podido recibir del sector. Vamos a intentar hacerlo mejor y vamos a intentar hacer que esa evaluación sea cada vez más profesionalizada y sobre todo más precisa y con mayor calidad. Y luego otro asunto que es importante es mejorar el control técnico. Vamos a reforzar el control técnico de los proyectos, del seguimiento de los proyectos, de las exigencias de planes de pruebas y gestión de proyectos, porque creemos que es bueno para todos que estos tipos de programas realmente premien a aquellas empresas que realmente hacen un buen uso de los fondos públicos. Y nuestro compromiso es, evidentemente, mejorar los instrumentos, flexibilizar su utilización, facilitar y simplificar a las empresas todo lo posible, pero evidentemente tiene que haber un contrapeso, y ese contrapeso es en la correcta ejecución de estos proyectos y de estas ayudas. Y bueno, este es nuestro enfoque y esta es nuestra propuesta para los próximos años. Estamos en diálogo permanente con Ametic y con todas las empresas del sector y bueno, pues encantado de recibir cualquier tipo de contribución, sugerencia, recomendación, ayuda, crítica, por supuesto. Gracias. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, Antonio, muy elocuente la presentación. Y como el Ministerio de Hacienda habla de su libro, como el Minetur habla del suyo, permítame un segundo para hablar del nuestro, de Ametic. La proximidad que tenemos con el Minetur particularmente, fantástica, el trabajo con la SESI, permítame decir y reconocer públicamente el enorme grado de colaboración que tenemos con ellos, y yo creo que en esta sintonía y empatía lo que nos quedan son los detalles de mejora. En estos detalles de mejora, una ruta que estamos abriendo desde Ametic, hasta ahora siempre hemos tenido dentro del Ministerio de Industria como interlocutora a la Secretaría de Estado con éxito. Tengo que reconocer también que estamos hablando con mucho éxito con la Secretaría General de Industria, con la señora Cristeto, que está entendiendo muy bien que somos una industria, aparte de innovar. Y una cosa que puede parecer como muy trivial, no lo era. Me remito a esa no consideración de los CENAES. Al no considerarse los CENAES no podían entrar en los programas. Se está avanzando y yo creo que es un mensaje optimista y a reconocer como esfuerzo por parte del Ministerio y por parte de todos. Creo que es una iniciativa muy interesante. Han mencionado el tema de riesgos. Cuando queráis hablamos de colaboración público-privada. Yo creo que es necesario, indispensable, el sector está listo, el sector ha demostrado su compromiso, hay que hacer el camino y hay que hacerlo cuanto antes. En los detalles finos, has hablado de un periodo de transición. Tenemos urgencia porque no tengamos periodo de transición o propuesta de transición. El viento sopla a favor, a lo mejor no tenemos mucho tiempo para aprovechar esa ráfaga. Hace falta apuestas contundentes. Has hablado de una apuesta conservadora, necesitamos apuestas contundentes. Y cuando hablamos también de marco regulatorio, un favor, y no lo tome como solicitabas críticas constructivas, recuerdo que el año pasado alguna convocatoria salió en julio y daban una semana de plazo para entonces yo lo que suplico, nos va la vida en ello como país, como ciudadanos, como trabajadores, esos detalles son tan esenciales. Luego se resolvió a petición nuestra dando un mes pero claro, fue el mes de agosto. Entonces, la programación no se mejoró mucho, efectivamente. Entonces, cuando las empresas están teniendo dificultades de financiación, cuando el impulso del sector solo hay que ver cómo está la sala y los 100 y pico que han quedado de verdugo y que no puede llegar, yo ruego a las instituciones públicas que tengan sensibilidad con este asunto. Dicho esto, apelo, Andrés, a tu proverbial capacidad de síntesis. Comentar un poco las oportunidades que de alguna forma se plantean por parte del CDT con la nueva ronda FEDER. Y entonces pues voy a hablar también de mi libro. Vamos a empezar a hablar de nuestro libro, aunque ya la Secretaria General ha hablado largo y tendido. Yo reiterarles otra vez el que el día 18 vayan ustedes, porque ahí con mucho más detalle se les va a explicar todas las novedades que va a poner el CDT a disposición de las empresas. Un tejido empresarial, que también lo ha dicho la Secretaria General, que ha quedado devastado con la crisis. El 40%, estos son datos de Ecotec, ¿no? En torno al 40%, casi el 50%
de las empresas innovadoras han desaparecido, ¿eh? Entonces ahora nos toca a nosotros, que parece que viene ya un momento, el de alguna manera recuperarnos, pero cuando digo a nosotros digo a todos, es labor de todos, de las empresas, y la administración pública echará también una mano. Perdón. Bueno, y para empezar, pues de alguna forma a la primera pregunta que ha hecho María, primera respuesta, amplia experiencia de gestión en FEDER. El CEDETI gestiona el FEDER desde lo que fue la primera ronda del FEDER, allá en el año 94, la ronda 94-99, y que además de alguna forma fuimos allí a Bruselas a negociar con ellos para un tema, bueno, pues la Dirección General, ahora se llama la DG Regio, regional y tal, no me acuerdo cómo se llamaba en aquella época, pero que entendía eso de infraestructuras, y cuando nosotros llegamos y decimos I+D, pues tuvimos que empezar a enseñarles que esto de la I+D y tal. Y de alguna manera negociamos directamente con Bruselas una subvención global para proyectos en I+D. Esto fue la ronda 1994-99. Ya después, en el 2000-2006, ya estamos como organismo intermedio en el programa operativo de I+D+I. Ya hay un programa operativo en lo que eso es todo el programa FEDER. Y en las medidas de los DOCUPs regionales, ¿se acuerdan ustedes? Los DOCUPs regionales, para aquellos que eran lo que eran las zonas objetivo 2 del FEDER en aquella época. En la ronda 2007-2013, otra vez somos organismo intermedio, pero en el fondo tecnológico. Hay un fondo que se llama Fondo Tecnológico, y también al final de este periodo, de alguna forma, pues le echamos una mano a Madrid y a Navarra para que pudieran ejecutar los fondos que tenían, los programas operativos de Madrid y de Navarra. Hemos gestionado 30 millones en Navarra y 2,5 millones 30 millones en Madrid y 2,5 millones en Navarra. Bien, y ahora en esta ronda, pues 2014-2020, estamos otra vez como organismo intermedio en el programa operativo pluriregional de crecimiento inteligente. El programa global era el POCIN, este de crecimiento inteligente se llama el CRIN, pues estamos como organismo intermedio en el CRIN. Bien, esto es así. Un poco darles una pincelada del balance de gestión de los FEDER que acabo de comentar. Bueno, pues en el periodo 1994-2014 hemos financiado más de 6.600 operaciones, con un montante aproximado de 3.200 millones de euros, entre CEDETI más FEDER. Esto ha sido, FEDER ha puesto una parte, que más o menos ha sido 1 euro por cada 2 que pone CEDETI, estamos más o menos ahí, pues en total han sido esos 3.200 millones. Y eso está de alguna manera, bueno, pues puesto o distribuido en proyectos de I+D, unos 2.000 millones, 780 millones en proyectos de I+D en cooperación, esos grandes proyectos de cooperación, y luego 252 millones en lo que es el programa Interconecta, que eran unos programas que sacamos para Galicia, Extremadura y Andalucía, que eran también de cooperación, y de alguna forma esto aceleró un poco la ejecución del Fondo Tecnológico. Y luego 220 millones en lo que son los proyectos de innovación. Esto ha sido una pincelada de lo que ha sido el balance de gestión y qué ha significado. Pues nos ha permitido, por un lado, incrementar el alcance de la financiación. De alguna forma hemos tenido más dinero para financiar, hemos sido más ambiciosos y de alguna manera pues nos ha permitido y nos va a permitir el incrementar el alcance, como he dicho, pero también el mejorar la intensidad de la ayuda, incrementar la intensidad de la ayuda de los proyectos que financiamos en aquellas zonas. Y luego primar el impacto regional. ¿Qué quiero decir con primar el impacto regional y fortalecer la cooperación con las comunidades autónomas? Por un lado, cuando nosotros empezamos a gestionar la primera ronda, la ronda 94-2000, aproximadamente el 60 y tantos por ciento, casi el 70% de los proyectos, pues de alguna forma se financiaban en empresas de Cataluña, Madrid, País Vasco y algo en Valencia. Es decir, que había un 30% para el resto de España. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la gestión de los fondos FEDER? Pues de alguna manera nos ha permitido pues crear hacer cierta labor de cohesión territorial. ¿Por qué? Porque ahora mismo pues Madrid, Cataluña, País Vasco también tiene una parte importante, y Valencia, que puede ser el 50%, pero ya las otras regiones han subido. Y también, de alguna manera, lo que hemos hecho ha sido el mirar con un foco diferente a lo que es una región bueno, pues que está en vías de desarrollo o que está menos desarrollada, a una región muy desarrollada. No es lo mismo, o no vamos a exigir lo mismo bajo un punto de vista técnico o tecnológico
a una empresa que nos plantea un proyecto en Cataluña o País Vasco que a una empresa que de alguna forma nos lo presenta a Extremadura. Eso también pues nos ha hecho el que estas comunidades hayan ido avanzando, hayan ido incorporando empresitas al principio al ámbito de la I+D y finalmente bueno pues hayan ido creciendo. Bueno, esto es un poco la pincelada de lo que ha sido nuestra labor en la gestión del Fondo FEDER desde el año 94, como he dicho, hasta el año 2014. Bien, vamos a empezar a hablar un poco de, a la hora de gestionar fondos FEDER y por supuesto, como ha comentado María, ellos, las comunidades autónomas, pues tienen sus propios fondos y que de alguna forma van a gestionarlos a través de sus programas de crecimiento, de los programas regionales, los RIS3. Pues nosotros de alguna manera nos debemos de coordinar con ellas. Es decir, hay una directiva desde allí, desde Bruselas, que está diciendo, oiga ustedes, coordínense, compleméntense en las ayudas. Entonces, muy bien, lo que nosotros estamos haciendo es eso. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues a través de unos convenios que ya firmamos empezamos hace unos 12 o 14 años a firmarlos, y unos planes de trabajo. El convenio es un convenio genérico para todas las comunidades autónomas, con cuatro ejes de actuación, y uno de ellos es la cofinanciación. Bien, pues ahí en la cofinanciación es donde nos sentamos y a través de un plan de trabajo con cada una de ellas lo que estamos definiendo es dónde entras tú y dónde entro yo, y siguiendo un hilo conductor. El hilo conductor más o menos va a ser comunidad autónoma, cercanía a lo que es el tejido industrial, pues aquellos proyectos pequeños, de empresas pequeñas, cercanas a la comunidad, que tienen esa cercanía a la comunidad autónoma, pues van a ser atendidos por la comunidad autónoma, en tanto en cuanto es la comunidad autónoma la que de alguna forma va a cuidar de crear ese tejido y de hacer que crezca. En cuanto esas empresas empiecen a plantear temas más ambiciosos, es donde entra la Administración General del Estado, entra el CEDETI, y cuando esas empresas sigan creciendo, pues ahí está Bruselas, y ahí está el señor Serafín de la Concha, que les va a animar a que vayan a Bruselas. Pero esto es un poco el hilo conductor, que la comunidad autónoma atienda a lo que es el tejido, que la haga crecer, entonces entra en juego ya la Administración General del Estado, y después pues Bruselas. Esto es un poco, y bueno, pues estamos ahora mismo cerrando esos planes de trabajo. Precisamente ayer estuve en Castilla-León, estuve con la Agencia de Desarrollo, la ADE, la Agencia de Desarrollo Regional de Castilla-León, y pactamos ya un poco dónde entras tú, dónde entro yo, dejando una puerta abierta. Y esa puerta abierta es que grandes proyectos también lo pueden financiar ellos, pero entonces tendremos que tener cuidado, porque esos grandes proyectos, si entran ellos y entran con fondos del FEDER, nosotros entraríamos con fondos CEDETI, porque es incompatible. Y si entramos nosotros con fondos del FEDER, ellos entrarían con fondos propios suyos. De alguna forma, pues porque puede haber una oportunidad política en una comunidad autónoma, resulta que hay una gran inversión y entonces políticamente pues quiere la comunidad autónoma también pues financiar pues esa inversión, ¿no? Pues de alguna manera eso también se contempla y no va a haber ningún problema. Lo que tratamos de hacer, por un lado, es que aseguremos los fondos, como pone aquí, aseguremos la inversión de los fondos que tengamos asignados unos y otros, y por otro lado evitar esas duplicidades y sobre todo dedicar a cada uno a lo que más se ajusta dentro de lo que he comentado. Esta es un poco la idea de lo que es la coordinación con las comunidades autónomas. Bien, esto ya lo he contado, teníamos una cooperación informal hasta el 99 y a partir de ahí elaboramos los convenios de colaboración y los planes de actuación. Bien, estos son los cuatro grandes ejes a los que me había referido: intercambio de información, promoción, cofinanciación, que es de lo que he hablado, y cooperación en internacionalización. En estos cuatro ejes es en los que tenemos planteados los planes de trabajo. Bien, pues vamos a ver cómo va a afectar esto en un futuro ya inmediato, y esto va a ser explicado el día 18 con mucho más detalle, pero bueno, pues esta ronda del FEDER nos va a permitir aumentar el atractivo de nuestras ayudas y tratar de ayudarles a todos ustedes, lo que he comentado al principio. Esto es una labor de todos. No hay ayuda si no hay empresa, eso está más claro que el agua. Entonces, de alguna forma, si la empresa empieza a hacer actuaciones de I+D, nosotros vamos a tratar de acompañarlas y vamos a tratar de ayudarlas. Bien, pues para los proyectos de I+D vamos a mejorar lo que es el tramo no reembolsable. Esto todavía es algo que se va a anunciar el día 18 con más detalle, pero aproximadamente van a estar en este entorno las condiciones. Bien, serían préstamos a Euribor, el presupuesto a partir de 175.000 euros, precisamente
hasta 175.000 euros, la mayoría de las comunidades autónomas es lo que van a financiar. O sea que ya lo que estaba hablando del tamaño de los proyectos, estamos cerrando con todas ellas pues un tamaño mínimo de proyectos en el que nosotros no vamos a entrar, ellos van a entrar, y a partir de este tamaño, si hay un proyecto mayor, cabe la cofinanciación, pero con esa salvedad que había comentado. Bien, vamos a poder financiar con una cobertura financiera entre el 75 y el 85%, y bueno, pues el desarrollo de los proyectos estarían entre 1 y 3 años y la amortización en 10 años. Estos datos ya más o menos se los conocen todos ustedes, con 2 o 3 de carencia. Y el tramo no reembolsable es el que vamos a aumentar, que va a ir desde un 5 a un 30%. Bien, ahora luego lo voy a comentar bueno, pues de una manera muy sucinta, porque como he comentado ya lo dirá nuestro director general el día 18 en la presentación que vas a hacer de las ayudas CDT. Bien, anticipos puede haber hasta un 25% sin garantías y entre el 50 y 75% con garantías en ese exceso. Estas garantías de los anticipos son garantías a ejecución, no son garantías financieras. Y quería de alguna manera hacer una matización, ya que estamos hablando de garantías, sobre lo que ha puesto aquí encima de la mesa y lo que se ha hablado, pero lo que ha puesto aquí encima de la mesa la Secretaria General, con el tema de que estamos pidiendo garantías y tal, y lo que de alguna manera está extendido. Pues yo lo voy a rebatir. Me permiten que lo rebata, porque el CDTI por norma no pide garantías. Antes de la crisis el CDTI aproximadamente pedía garantías al 15% de los proyectos. Lo que hace el CDTI es una evaluación económico-financiera del proyecto y de la empresa. Y si ve que la empresa tiene debilidades financieras, debilidades de solvencia, etcétera, es ahí cuando pide garantías. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la crisis no ha sido gratis, y eso se ve en que nosotros hemos aumentado las garantías que pedimos de ese 15% antes de la crisis hasta un 45% ahora. Pero hay un 55% de empresas a los que no le pedimos garantías. Ahora bien, somos conscientes, y esto es ya lo que se ha hablado aquí, somos muy conscientes de la problemática que hay a la hora de que las empresas, pues de alguna forma, consigan esas garantías. Y estamos trabajando a través de lo que es el fondo colateral, pero también estamos trabajando con las comunidades autónomas. Otro de los temas en lo que es las negociaciones en estos convenios, estos planes de trabajo, es que a través de las comunidades autónomas, a través de las agencias regionales y a través de sus sociedades de garantía recíproca, podamos darle otra alternativa a la empresa para que pueda ir a esa sociedad de garantía recíproca para que le puedan dar esas garantías. ¿Y por qué lo digo? Porque un banco lo que va a ver es una inversión financiera. Va a ver el riesgo y va a decir sí o no. Y teniendo en cuenta cómo estaba el mercado financiero hace unos años, pues era imposible. La sociedad de garantía recíproca ya eso lo van a ver, sí señor, como una inversión financiera, pero también como una oportunidad de inversión en la región. Entonces, si de eso conseguimos que un porcentaje más o menos elevado de los proyectos a los que le pedimos garantías la consiguen, mejor que mejor. Entonces estamos trabajando también en esa vía. Precisamente ayer también con la Agencia de Desarrollo Regional ya pactamos un poco un procedimiento por el cual los proyectos a los cuales le pidamos garantías puedan ir a través de ellos hacia, me parece que se llama Iberaval, que es su sociedad de garantía recíproca. Y bien, pues tienen otra alternativa para encontrar esa garantía. Pero yo creo que ahora, en cuanto, bueno, pues vayamos saliendo de la crisis, muy probablemente las garantías que pedimos también a las empresas vaya disminuyendo y espero que podamos llegar a ese 15% que teníamos antes de la crisis. Muy bien, esto era una parte que he querido decir sobre las garantías. Bien, como he comentado, esto es una pincelada muy sucinta de lo que vamos a hacer. Por término general, tenemos tramos no reembolsables que para la PYME está hasta el 10% y para la grande está hasta el 5%. Con el fondo, nuestra intención es subir hasta el 20%. Esto no es un tema que ahora mismo sea porque tiene que pasar por Consejo de Administración y esto de alguna forma es esta tarde, o sea que ya el día 18 se va a decir exactamente cuáles son las condiciones, pero estará en este entorno. Ven ustedes que con una subcontratación relevante de un centro de investigación o un centro tecnológico estaríamos en un 15% de parte no reembolsable para la PYME y un 10% para la grande, y los proyectos de colaboración internacional tendrían una parte no reembolsable del 30%. Habíamos hablado del instrumento financiero que era entre el 75 y el 85% de cobertura financiera,
al Euribor y, bueno, con una parte no reembolsable de esa cobertura financiera, que es esto que tienen ustedes ahí. Bien, como ven, este es el mapa de alguna forma de las comunidades, y era comentarles un poco también en este mapa, lo tengo por aquí apuntado, no está ahí, pero bueno, yo se lo voy a comentar, de esos 860 millones que vamos a dedicar, más o menos, este es el pistoletazo de salida, luego los 860 millones que vamos a gestionar del Fondo Tecnológico, creo que no se lo había comentado, me parece que no se lo había comentado, pero se lo comento ahora. Le comento ahora que vamos a gestionar para esta ronda unos 860 millones de euros. Esos 860 millones de euros estarán, y también estos son cifras gruesas, pero que nos van a dar una idea, y esto puede ir cambiando, y les doy un dato. Con el Fondo Tecnológico empezamos gestionando 790 millones, llegamos a gestionar 1.200 y al final nos hemos quedado en 840. Pero de alguna manera ahora salimos con 860 millones, de los cuales unos 550 los vamos a dedicar a I+D, 170 lo vamos a dedicar a la línea de innovación, y otros 140 millones están reservados para ese fondo de colateral del que ya se ha hablado aquí, que sería para garantizar proyectos de I+D. Bien, esto es así. Si de repente alguna de las cifras pues no se puede, por ejemplo, el fondo colateral, en vez de ser 140, pues lo estamos negociando con Bruselas, y Bruselas todavía no nos dice nada, ¿no? Pero si dice al final que sí, que nos lo permite, y son 100 millones en vez de 140, no importa, pues estos 40 los pasaremos a I+D, o a I+D y a la línea de innovación, esto siempre lo podemos ir. Pero bueno, es para que se queden ustedes con una idea. 860 millones, 550 en I+D, 170 en la línea de innovación y 140 para lo que es el fondo colateral. Y esto, de alguna forma, ¿cómo se distribuye por regiones? Saben ustedes que ahora están las regiones menos desarrolladas, que hay una, que es la que ven ustedes ahí en azulillo, de Extremadura. Luego las que están se llama algo así como en transición, que son las que ven ahí en rojo, y el resto son las desarrolladas, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues ahí la distribución va a ser aproximadamente también 22,5 millones para el azulillo, para Extremadura. Para las regiones que están en transición son 525 millones, y el resto, que son 312,5, serían para las más desarrolladas. Esto es un poco lo que es la foto ahora. Luego, como he dicho, si sube el montante superior, pues esto puede cambiar, pero por lo menos como pistoletazo de salida, esto es lo que hay. Y de alguna forma, lo que quiero comentar es que con las comunidades autónomas que estamos llegando a esos acuerdos, lo que pretendemos es de alguna forma a las empresas ofrecerle de alguna manera pues un abanico de posibilidades. No, mira, esto te va a atender la comunidad autónoma, esto te lo atiendo yo. Es decir, que de alguna forma trataremos entre lo que es la Administración del Estado, lo que es la comunidad autónoma, CEDET, y dentro de la Administración General del Estado, pero también el Ministerio de Industria, y también la parte del Ministerio de Economía que gestiona las ayudas, como puede ser Retos, pues ofrecerle un abanico de posibilidades donde no se quede ninguna actuación en I+D e innovación sin financiar. Esperemos que esto sea así, ¿no? Bien, un tema que de alguna manera estamos llevando y vamos a ponerlo en marcha, y que va a ser también pues nuevo, es lo que son proyectos pluriregionales dentro de lo que es el FEDER. El Interconecta, que muchos de ustedes conocen, que era para las regiones, era para Galicia, era para Extremadura y era para Andalucía, pues ahora lo vamos a pluriregionalizar. Y es para estas comunidades, las comunidades autónomas, que son en las menos desarrolladas y las que están en transición. Es decir, es toda la zona, la que habían visto ustedes, la zona roja y azul. Entonces, para esas comunidades autónomas, el Interconecta, vamos a poner en marcha un proyecto, un programa nuevo Interconecta, que va a permitir el que pueda haber proyectos de la región de Galicia, de empresas de la región de Galicia, pero que pueda haber proyectos entre la región de Galicia, de empresas de la región de Galicia, la región de Extremadura, de la región de Andalucía. De tal manera que también promovemos algo que desde Bruselas se nos decía, que se promoviera con estos fondos la interregionalidad. Bueno, pues este programa lo que va a hacer es eso, y de alguna manera lo que pretendemos es generar capacidades, apostar por nuevos modelos de cooperación territorial y nuevos modelos de coordinación.
y por otro lado incrementar la cohesión territorial. Me había referido al principio que si una cosa hicimos fue de alguna manera algo de cohesión territorial a la hora de financiar el FEDER, de tener fondos FEDER, porque pasamos de ese 30-70 a un 50-50. Bien, ya estoy terminando. Este sería el FEDER Interconecta. Esto se lo van a decir con mucho más detalle y además estas cifras pueden cambiar, pero bueno, serían proyectitos con socios entre 2 y 6 socios. El tamaño de estos proyectos serían entre 1 y 4 millones de euros y más o menos lo que dedicaríamos serían unos 110 millones en esta convocatoria para este año. ¿Qué ocurre con las regiones más desarrolladas? Pues las regiones más desarrolladas, que también son donde están ubicadas las grandes empresas y las grandes empresas con poder tractor, van a tener otro programa, que es el programa 100. Y ese programa 100, que también de alguna manera no irá con fondos FEDER, ya irá con fondos CEDETI, y de alguna forma, bueno, pues se van a mejorar ciertas cosas y también nos llevamos una muy agradable, por un lado agradable y por otro lado no tan agradable. Muy agradable sorpresa, porque hubo una muy buena calidad de los proyectos que se presentaron. Es decir, hubo proyectos con una calificación de 69 sobre 100 que no fueron financiados. Entonces, en vista de eso, vamos a aumentar también la dotación presupuestaria para este año de programación. Otra vez, hilo conductor, proyectos interregionales con unas temáticas, bueno, pues de tipo regional, y resolver problemas de tipo, bueno, pues interregional, etcétera, proyectos más pequeños, etcétera, pues ya estarían atendidos con el Interconecta interregional. Proyectos más grandes, proyectos de empresas tractoras, proyectos de una envergadura y de unos objetivos ya internacionales, por decirlo de alguna manera, serían atendidos por el 100, y es por esas empresas que no están ubicadas precisamente en estas regiones, sino están fuera, que son las que tienen esa capacidad de alguna manera plantear proyectos entre esos 7 y 20 millones, que era lo que era el programa 100. Y yo creo que es darle las gracias por haberme aguantado aquí contándoles mi libro, pero bueno, pues si tienen alguna duda, alguna cosa, y perdón, he tratado de ser lo más rápidamente posible, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, aunque vamos un poco retrasados. Yo creo que todos lo entendemos, porque además la calidad de lo que se está diciendo, el contenido, yo creo que vale la pena este exceso de tiempo y de detalle. Yo creo que es más que bienvenido. Con respecto a CEDETI, solo dar las gracias, el nivel de complicidad que siempre tiene con la industria, el conocimiento profundo, y cada vez que oigo a cualquiera de las personas que componen la organización hablar de cómo se gestionan estos fondos y el encaje de bolillos que hay que hacer es absolutamente meritorio. Por mi parte, como comentario constructivo, solamente decir, intentar buscar proyectos de gran impacto. El que se esté hablando de que esos proyectos de alta calidad estén produciéndose me parece magnífico. Y solo un debate, no una opinión ni una posición sobre el tema de garantías, que es un tema muy delicado. Cuando se maneja dinero público, pues es obvio que hay que velar por protegerlo, porque no se produzca morosidad. Por otra parte, a muchas empresas en época de crisis, en el momento que se desconecta de una situación de comodidad, de confort contable, lo que percibe es que de manera acelerada se hunde, porque no encuentra a dónde agarrarse. Yo creo, no tengo solución, pero creo que tenéis la sensibilidad y anuncia que estáis trabajando en ello. Hay que hacer un esfuerzo en esa materia para no dejar a nadie descolgado. Muchas gracias a los ponentes. Hacemos una transición, Serafín, rápida a la siguiente mesa, así que muchísimas gracias.